Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. El tema acerca del cual voy a comentar el día de hoy tiene mucho que ver con usted y su familia, si se encuentra usted en un rango de edad tal que tiene hijos, vamos a decir, menores de 18 años. Si ha sobrepasado, no sé, la cincuentena, el medio siglo, es muy probable que tenga nietos de 4, 5 años, 3 años, o tenga hijos casaderos y que tengan pensado a corto plazo tener hijos. ¿Cuántos? No es el motivo de este comentario, eso lo veremos en fecha posterior. Hace 50 años en México, y voy a tratar de ubicarme aquí en el centro del país, en el Distrito Federal hace 50 años, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México eran prácticamente universidades privadas marginales. Lo eran no por una baja calidad, sino por el número de alumnos que estudiaban ahí alguna carrera universitaria. Prácticamente en 1963, hace 50 años, casi la totalidad de los hijos de funcionarios públicos asistían a alguna de las dos principales escuelas universitarias públicas en el Distrito Federal. Una de ellas, la Universidad Nacional Autónoma de México, y la otra, el Instituto Politécnico Nacional. Si alguien quería estudiar agronomía, estaba la Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo, y párele usted de contar. En provincia la situación no era muy diferente a lo que le describo del Distrito Federal. En Monterrey, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey tenía su campus, no se había extendido en el orden nacional, en el espacio del país, y prácticamente asistían a esa escuela jóvenes de los estados centro-norte del país y quizá algunos que del Distrito Federal, por ejemplo, interesados en estudiar agronomía y no les gustaba Chapingo, se iban a Monterrey a estudiar agronomía. Pero el punto que quiero señalarle es el siguiente. Hace 50 años, prácticamente la educación universitaria, el bachillerato y también la secundaria, por no decir la primaria, eran aplastantemente matrícula pública, escuelas públicas. Yo recuerdo que en la Ciudad de México se decía que la mejor escuela secundaria pública era la 3, Niños Héroes de Chapultepec, que estaba aquí, donde se encuentra todavía, aquí en Avenida Chapultepec, donde además estudió el presidente Carlos Salinas y uno de sus hermanos, hasta donde sé. La escuela secundaria para niñas era, creo, la 19, la escuela secundaria Soledad Anaya Solórzano, aquí en la colonia Roma. Y así encontraba usted preparatorias, muchos estudiantes que terminaban la secundaria hacían hasta lo imposible por entrar en San Ildefonso, a la Prepa 1, y ya había, la universidad tenía la prepa en Coyoacán, allá en Insurgentes Norte, en Plateros, ahí en Miscuac, etcétera. Pero el Politécnico tenía su sistema de vocacionales, donde brillaba la vocacional 2, por la alta calidad no solo de sus maestros, prácticamente todos ellos militares o estudiantes de la Escuela Militar de Ingenieros, y con un nivel altísimo en física y en matemáticas y en química. Es pues una situación que contrasta radicalmente con lo que hoy estamos viviendo en el país. Viene a cuento esto que le estoy planteando como introducción, o larga introducción, por mi asistencia ayer a un torneo de ajedrez. Mi nieto, que hoy tiene 9 años, asistió ayer a su primer torneo de ajedrez. En la escuela primaria donde él estudia, está estudiando ajedrez, entonces participó ayer con un gran entusiasmo en su primer torneo de ajedrez, el cual se celebró en el domo del Plan Sexenal, este centro deportivo, este parque deportivo que está a un lado cruzando las vías de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, ahí en el barrio de Popotla. 450 niños entre los 3 y los 11, 12 años, con gran entusiasmo participaron en duelos de parejas enfrentándose. Unos ganaron, otros perdieron,
Pero al final de cuentas lo que quiero comentarle de este torneo que organiza la Escuela Nacional de Ajedrez, y es algo que debería repetirse en todo el país, es el entusiasmo no solo de los niños y niñas que ahí participaron, sino de los padres de familia. ¿Quiénes son estos padres de familia? En estas 4 horas y media que estuve yo ahí en el domo del Plan Sexenal, tuve oportunidad de jugarle al reportero. No soy yo reportero, desconozco los elementos fundamentales de esta actividad, pero al menos sí conozco la cuestión del mitote. Me gusta platicar con la gente y mientras los niños estaban abajo en la duela enfrentándose, yo tuve la oportunidad de platicar con muchos padres de familia que, como yo, llevaban ellos a sus hijos, yo a mi nieto, en este torneo de ajedrez. Me interesaba sobremanera saber más o menos cuál era el nivel económico o nivel socioeconómico de estas familias ahí presentes. Puedo decirle a usted que la inmensa mayoría, por no decir que todos los que ahí estábamos, pertenecíamos a la clase media, éramos clase medieros, algunos trabajando en el sector público, en jefes de departamento, subdirectores, algunos otros en el sector privado, en posiciones gerente, subgerente, contadores, pero básicamente todos éramos clase medieros. No estaban ahí hijos de grandes empresarios, ellos están en otras escuelas, no como las escuelas estas de clase media que eran los que estábamos ahí en ese momento. Al preguntarles cuál era la razón por la cual habían incorporado a sus hijos a un curso de ajedrez y llevarlos ahí, y cuál era el futuro que ellos veían para sus hijos o nietos, en mi caso, en todos ellos, en los que platiqué durante este tiempo, casi 5 horas, en todos ellos privaba una cosa muy interesante: preparar a sus hijos para que se desempeñaran mejor en el futuro difícil que les va a tocar vivir. Consideraban todos los padres con los que hablé que al llevarlos a esta escuela de ajedrez y a estos torneos, entre otras actividades extracurriculares, prácticamente todos los niños sabían manejar más o menos con cierta habilidad un iPad, una tableta, los teléfonos inteligentes, los jueguitos, etcétera. Prácticamente todos ellos pertenecen a una generación donde, en mi caso, era impensable. Cuando yo era niño, esas cosas diabólicas no existían. Nuestros juegos eran las catotas, como decíamos en Obregón, o canicas, el valero, el trompo, el tacón, cosas así mucho más sencillas y desprovistas de cualquier avance tecnológico como tienen los niños hoy. Al mismo tiempo, después de platicar con varias parejas, padres de familia, me puse a pensar en cuál es el futuro que les espera a los niños de esas escuelas primarias donde la CENTE y la CETEG les imparten clases. Es evidente que hoy el Estado mexicano tiene una grandísima responsabilidad en esta brecha que año lectivo con año lectivo se abre más. Mientras nosotros vemos en estas escuelas donde las familias de clase media hacen esfuerzos sobrehumanos para inscribir a sus hijos y darles el iPad o la tableta, llevarlos a clases de inglés o a escuelas donde les dan inglés. Había varios casos de niños o jovencitos o jovencitas que estaban haciendo su tarea en inglés, platicando con las madres o los padres, explicándoles algunas cosas en inglés. Y cuando uno piensa en lo que hacen esos niños de la Sierra de Oaxaca, de poblados de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas, con maestros como los que conforman la CENTE y la CETEG en Guerrero, no puede uno menos de pensar en la responsabilidad del Estado mexicano. ¿Qué dejamos de hacer bien a principios de los años 60 y qué empezamos a hacer mal? ¿Por qué hoy no encuentra usted un funcionario público que no tenga a sus hijos en una escuela privada? ¿Le cuesta trabajo a usted pensar en alguien que tiene ya cierto nivel en su empresa o en el sector público que no mande a sus hijos o no quiera enviarlos, inscribirlos en una escuela privada?
¿Qué hicimos, pues, para que nuestros funcionarios, incluso aquellos que se educaron durante toda su carrera en escuelas públicas, hoy son los primeros defensores de la calidad de la escuela privada frente a la degradación de la calidad académica de la escuela pública? ¿Por qué? ¿Qué se operó en estos funcionarios que, proviniendo ellos de escuelas públicas, hoy no les importa o les importa un comino la suerte de la escuela pública y de la enseñanza pública, porque ellos, producto de su situación económica, tienen asegurado, piensan, en algunos casos es correcto esta visión, es correcta esta visión, en otros no necesariamente, hay buenas escuelas públicas, pero muy escogidas, las pruebas que año con año se celebran así lo atestiguan, pero al final de cuentas el lugar común dice que la escuela privada es mejor, cualquier cosa que ello significare. ¿Qué dejamos de hacer bien, pues, para que hoy los secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores, directores generales, jefes de departamento, etcétera, el presidente de la República, los gerentes, directores generales, los CEOs de grandes corporaciones, todos ellos quieran inscribir a sus hijos en esta o en otra escuela, pero siempre escuela privada? Al final de cuentas, ellos consideran que el esfuerzo que hagan palidece ante la posibilidad de darles la mejor de las educaciones posible que el dinero pueda comprar. Lo hacen de buena fe. En modo alguno hay una intención de degradar a la escuela pública. De eso se encarga la CETEG y la CENTE, y también las autoridades federales y las autoridades estatales responsables de los sistemas de educación que administran. Piense usted, por favor, se lo pido, después de esta experiencia que viví el día de ayer, entre otras que he vivido con mi nieto en múltiples ocasiones, pero la de ayer, por lo del ajedrez, me impactó, porque ha de saber usted que el deporte más barato para promover en las escuelas del país es el ajedrez, y es el que más capacidad analítica les proporcionaría a los niños. Basta y sobre una cartulina pintar 64 cuadros blancos y negros alternados y comprar un juego de piezas de ajedrez y empezar a enseñarlos. Y se va usted a sorprender la habilidad y la rapidez con la cual esos niños, independientemente de su nivel económico, le iban a agarrar. Pero eso será objeto de otra historia. Yo lo dejo a usted con esa preocupación, la cual me surgió más claramente el día de ayer, y lo espero mañana aquí en Un Día con Ángel, en Excelsior TV, cuando toquemos algún tema más o menos relacionado con esto, pero desde otro punto de vista. Muchas gracias y buenas noches, y aquí lo espero mañana.